Madre gata y sus gatitos flacos y hambrientos en la cueva. Las primeras noticias sobre la madre gata y sus gatitos llegaron a través de personas de la zona, quienes habían notado su presencia en una pequeña cueva. Me contaron que la madre gata llevaba días escondida allí con sus crías, sin moverse demasiado, y que parecía estar en muy mal estado. Algunos intentaron acercarse, pero ella se mostraba temerosa y no permitía que nadie se le acercara demasiado. La preocupación principal era que los gatitos eran muy pequeños y parecían débiles. Se escuchaban maullidos provenientes de la cueva, pero con el paso del tiempo, los sonidos se hicieron cada vez más apagados, lo que hizo que la gente temiera por su bienestar. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo llevaban allí ni si la madre gata había conseguido alimento recientemente. La situación era alarmante. La cueva donde se refugiaban estaba húmeda y fría, lo que significaba un peligro para los pequeños, sobre todo si la madre no tenía fuerzas para cuidarlos. Además, se decía que la gata parecía muy delgada, lo que indicaba que podría estar desnutrida. Sin alimento suficiente, la leche materna escasearía y los gatitos corrían un grave riesgo. Tras escuchar estas noticias, supe que tenía que hacer algo. No podía ignorar la situación, así que decidí ir hasta la cueva para ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo y hacer todo lo posible para ayudar a la madre gata y a sus pequeños. Cuando llegué al lugar, observé la pequeña cueva donde la madre gata se refugiaba con sus crías. Estaba en una zona apartada, rodeada de tierra húmeda y algunas rocas. Desde la entrada, pude escuchar débiles maullidos, casi como un susurro, lo que me hizo apresurarme aún más. Me acerqué lentamente, intentando no asustarlos. Al asomarme a la cueva, vi a la madre gata acurrucada con sus dos gatitos. Su cuerpo delgado y frágil los rodeaba en un intento desesperado por mantenerlos calientes y protegidos. A pesar de su evidente debilidad, su instinto maternal la mantenía alerta. Sus ojos se fijaron en mí con desconfianza y miedo, y sus orejas se movieron nerviosamente. Los gatitos, mucho más pequeños de lo que imaginaba, apenas podían moverse. Uno de ellos se escondía entre las patas de su madre, mientras que el otro intentaba emitir un maullido débil. Su pelaje estaba sucio y pegajoso, cubierto de barro y polvo. Se notaba que llevaban tiempo sin recibir un cuidado adecuado. La madre gata, aunque agotada, no dejaba de vigilarme. Cuando hice el primer intento de acercarme más, su cuerpo se tensó. No mostró agresividad, pero claramente estaba en alerta. Sabía que cualquier movimiento brusco podría asustarla y hacer que intentara huir, poniendo en riesgo a los pequeños. Decidí detenerme por un momento para observar mejor la situación. La madre gata no parecía tener fuerzas para moverse mucho, pero su instinto de protección la hacía permanecer junto a sus crías. Los gatitos, por su parte, se veían débiles y frágiles, demasiado pequeños para sobrevivir por sí solos. Respiré hondo y me preparé para dar el siguiente paso. Sabía que debía actuar con cuidado y paciencia para lograr ayudarlos sin generar más estrés en la madre gata. La prioridad era ganarme su confianza y asegurarme de que todos estuvieran a salvo. Con movimientos lentos y cuidadosos, intenté acercarme aún más a la madre gata y sus pequeños. Sabía que cualquier movimiento brusco podría hacer que se asustara y complicara el rescate. Los gatitos apenas tenían fuerzas para maullar y su estado era preocupante. Decidí comenzar por el que estaba más alejado de la madre. Su diminuto cuerpo estaba cubierto de barro seco, y sus patas temblaban ligeramente. Con mucha suavidad, extendí mi mano hacia él. La madre gata me observó con desconfianza. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, pero no reaccionó agresivamente. Aproveché la oportunidad y, con delicadeza, levanté al pequeño. Su cuerpo estaba frío y débil. Apenas si podía moverse mientras lo sacaba de la cueva. Lo sostuve con firmeza, pero sin apretarlo demasiado, asegurándome de que se sintiera seguro en mis manos. El segundo gatito, más pequeño y aparentemente más frágil, seguía abrazado a su madre. Su diminuta cabeza se apoyaba contra su vientre, como si intentara encontrar refugio en ella. Me acerqué lentamente y, con el mismo cuidado, intenté separarlo de su madre. Pero esta vez, la gata reaccionó.
Emitió un débil pero firme gruñido, mostrando su resistencia. No quería separarse de su cría. Su instinto de madre, a pesar de su debilidad, aún la hacía luchar. No quise forzar la situación, así que me detuve por un momento. Le hablé con voz suave, esperando que poco a poco comprendiera que solo quería ayudar. Después de unos minutos, intenté de nuevo. Pasé mi mano por la cabeza de la madre gata con mucho cuidado, tratando de transmitirle tranquilidad. Aunque aún estaba nerviosa, no volvió a gruñir. Con delicadeza, tomé al segundo gatito y lo separé de su madre. Ya tenía a los dos pequeños fuera de la cueva. Ambos estaban muy débiles, y su estado requería atención inmediata. Sin embargo, aún quedaba un paso importante: rescatar a la madre gata. Sabía que no sería fácil, pero no podía dejarlo sin su madre. Respiré hondo y me preparé para la siguiente etapa del rescate. Con los dos gatitos ya a salvo fuera de la cueva, mi atención se centró en su madre. Sabía que no sería fácil. A diferencia de los pequeños, ella aún tenía fuerzas suficientes para resistirse y estaba muy alerta a mis movimientos. Su mirada reflejaba miedo y desconfianza, pero también una lucha interna. Por un lado, quería proteger a sus crías. Por otro, estaba demasiado débil para hacerlo. Me acerqué con cautela, evitando movimientos bruscos. Extendí mi mano lentamente hacia ella, tratando de que comprendiera que no tenía malas intenciones. Sin embargo, apenas sintió mi cercanía. Intentó retroceder, pero su frágil cuerpo no le permitió moverse demasiado. Decidí darle un poco más de tiempo. Me quedé a su lado sin forzar el contacto, hablándole en un tono suave para intentar tranquilizarla. Le mostré un poco de alimento, esperando que el hambre la convenciera de confiar en mí. Sus ojos se enfocaron en la comida, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. La desnutrición había afectado tanto su cuerpo que, incluso ante la comida, su reacción era débil. Después de varios minutos de paciencia, intenté tocarla nuevamente. Esta vez logré acariciar su cabeza por un breve instante antes de que ella se apartara. Su instinto de supervivencia aún era fuerte, pero su cuerpo no respondía con la misma energía. Era evidente que no podía dejarla allí. Sin su ayuda, los gatitos no sobrevivirían mucho tiempo, y ella misma necesitaba tratamiento urgente. Sabía que tenía que actuar con decisión. Esperé el momento oportuno y, con movimientos lentos pero firmes, la tomé con cuidado. En ese instante, reaccionó con un último intento de resistencia. Maulló con fuerza, intentó zafarse y hasta lanzó pequeños arañazos débiles. No quería rendirse. A pesar de su resistencia inicial, su debilidad pronto se hizo evidente. No tenía la energía suficiente para luchar por mucho tiempo. Poco a poco, dejó de forcejear. Su respiración era agitada, y su cuerpo temblaba de agotamiento. Acaricié su cabeza para calmarla, mientras la sostenía con firmeza. Ya no había vuelta atrás. Era momento de llevarla a la clínica junto a sus gatitos. Sabía que este era solo el comienzo, pero al menos ahora estaban todos juntos, y tenían una oportunidad de luchar por su recuperación. Con la madre gata y sus dos pequeños en mis brazos, emprendí el camino hacia la clínica veterinaria. A pesar de haber logrado sacarlos de la cueva, la preocupación seguía latente. Los tres estaban extremadamente débiles, y cada segundo contaba. Los gatitos apenas emitían sonido. Se acurrucaban juntos, temblando ligeramente, buscando calor y seguridad. Su respiración era irregular y su cuerpecito frágil se sentía liviano, casi sin fuerzas. La madre gata, por su parte, permanecía en silencio, aunque ya no intentaba escapar. Su mirada seguía reflejando miedo y confusión. Se mantenía alerta, pero sus ojos entrecerrados y su respiración pausada dejaban en claro lo agotada que estaba. Durante el trayecto, intenté mantenerlos lo más cómodos posible. Coloqué a los gatitos en un paño limpio para darles algo de calor y sujeté con cuidado a la madre, asegurándome de no hacerle daño. Cada bache en el camino me hacía temer que su frágil estado pudiera empeorar. Al llegar a la clínica, un veterinario salió rápidamente a recibirnos.
Le expliqué la situación y de inmediato los llevó al área de emergencias para examinarlos. Sabía que la madre gata necesitaba tratamiento urgente, pero mi mayor preocupación en ese momento eran los gatitos. Sin la leche materna y con signos evidentes de desnutrición, su estado era crítico. Esperé con el corazón en un puño mientras los médicos iniciaban la revisión. La madre gata, aunque débil, aún tenía posibilidades de recuperación, pero su estado requería cuidados especiales. Lo más alarmante era que no tenía suficiente leche para alimentar a sus crías. Si no se les brindaba alimentación adecuada pronto, no podrían sobrevivir. El veterinario confirmó mis temores. La madre gata llevaba demasiado tiempo sin alimentarse adecuadamente y su cuerpo había comenzado a debilitarse al punto de no poder producir leche. Además, presentaba signos de una infección en la piel, con hongos visibles en las orejas y en el área de los ojos. Los gatitos estaban extremadamente desnutridos. Uno de ellos, el más pequeño, tenía signos de diarrea severa, lo que agravaba aún más su condición. Sin una intervención rápida, sus posibilidades de sobrevivir eran bajas. A pesar de las malas noticias, me aferré a la esperanza. Sabía que aún había una oportunidad para ellos. Confié en los veterinarios y en los cuidados que recibirían en la clínica. El rescate había sido solo el primer paso. Ahora comenzaba la verdadera lucha por su recuperación. La madre gata y sus gatitos fueron llevados a una sala especial dentro de la clínica veterinaria para recibir los primeros tratamientos. La prioridad era estabilizarlos, asegurarse de que no estuvieran deshidratados y comenzar con la alimentación de los pequeños, ya que sin leche materna su estado podía empeorar rápidamente. Atención a la madre gata. Los veterinarios iniciaron un examen detallado de la madre gata. Confirmaron que estaba extremadamente desnutrida y que su cuerpo no tenía reservas suficientes para producir leche. Además, su piel mostraba signos de infección por hongos, especialmente en las orejas y alrededor de los ojos. Su temperatura corporal era baja, lo que indicaba que había pasado demasiado tiempo expuesta al frío y sin alimentación adecuada. Lo primero que hicieron fue limpiarla cuidadosamente. Con un paño húmedo, retiraron la suciedad acumulada en su pelaje y trataron sus orejas con un antifúngico suave para controlar la infección. También le administraron un suplemento nutricional líquido a través de una jeringa, ya que en su estado no podía digerir alimentos sólidos. La madre gata estaba agotada y apenas podía mantenerse en pie. Su debilidad era evidente, pero aún así, su instinto de protección se mantenía intacto. Cada vez que los veterinarios manipulaban a sus gatitos, ella intentaba seguirlos con la mirada, preocupada por su bienestar. Atención a los gatitos. Los pequeños fueron examinados uno por uno. Sus cuerpecitos frágiles y delgados apenas tenían fuerza para moverse. El más pequeño, además de estar desnutrido, tenía diarrea, lo que indicaba una posible infección intestinal. El primer paso fue limpiarlos. Con una toalla tibia y húmeda, les quitaron el barro seco y la suciedad acumulada en su pelaje. Luego, los envolvieron en mantas suaves para mantener su temperatura corporal estable. Como la madre gata no podía alimentarlos, los veterinarios prepararon una fórmula especial de leche para gatitos recién nacidos. Usando una jeringa, comenzaron a administrarles pequeñas gotas de leche en la boca. Al principio, los gatitos no sabían cómo tragarla, pero con paciencia y esfuerzo, lograron que bebieran poco a poco. Los gatitos bebieron leche gota a gota, succionando débilmente, pero mostrando señales de respuesta. La alimentación debía ser constante, con tomas pequeñas cada pocas horas para evitar que su frágil sistema digestivo se sobrecargara. Proceso de recuperación. Después de la alimentación inicial, colocaron a los gatitos en una incubadora especial para mantenerlos calientes, ya que su cuerpo aún no regulaba bien la temperatura. La madre gata, aunque débil, fue colocada cerca de ellos para que sintieran su presencia. A pesar de su agotamiento, la madre intentó acercarse a sus crías, y aunque no podía alimentarlos, su sola presencia les daba consuelo. Mientras los gatitos descansaban, los veterinarios continuaron monitoreando a la madre, administrándole líquidos y nutrientes para ayudarla a recuperar fuerzas. El proceso de recuperación sería lento, pero al menos ahora estaban a salvo.
Por primera vez en mucho tiempo, tenían comida, calor y atención médica. Aunque aún había muchos desafíos por delante, la esperanza de verlos salir adelante crecía con cada pequeño avance. El camino hacia la recuperación de la madre gata y sus gatitos sería largo y lleno de desafíos, pero ahora contaban con los cuidados necesarios para salir adelante. Los primeros días fueron críticos, ya que tanto la madre como los pequeños estaban en condiciones extremadamente frágiles. La madre gata, aunque débil, comenzó a mostrar signos de mejora. Los suplementos nutricionales y la leche especial que le administraban le devolvieron poco a poco las fuerzas. Sus ojos, antes apagados y cansados, empezaron a recuperar algo de brillo. Los veterinarios continuaron tratándola con antifúngicos para combatir la infección en sus orejas y ojos. La limpieza diaria ayudó a mejorar su piel, y poco a poco su pelaje comenzó a verse menos opaco y descuidado. Aunque al principio se mostraba distante y temerosa, con el paso de los días fue relajándose. Ya no intentaba alejarse cuando alguien se acercaba y, aunque aún se mantenía alerta, su actitud agresiva había disminuido. Era evidente que su cuerpo y su espíritu estaban comenzando a sanar. Los gatitos, por su parte, también mostraban signos de mejoría. Al principio, su alimentación fue un desafío, ya que estaban demasiado débiles para mamar de la jeringa. Sin embargo, con paciencia y constancia, comenzaron a aceptar la leche en pequeñas cantidades. El más pequeño, que tenía diarrea, recibió tratamiento con electrolitos para evitar la deshidratación. Durante los primeros días, su estado seguía siendo delicado, pero poco a poco su organismo empezó a responder positivamente. Uno de los momentos más esperanzadores fue cuando, después de varias alimentaciones, ambos gatitos comenzaron a emitir maullidos un poco más fuertes. Ya no eran los débiles susurros del principio, sino pequeñas voces que indicaban que estaban recuperando energía. Aunque la madre gata aún no tenía leche, los veterinarios decidieron que lo mejor para los gatitos era permitirles estar cerca de ella. Cuando fueron colocados junto a su madre, ambos se acurrucaron inmediatamente contra su cuerpo. Aunque ella no podía alimentarlos, su calor y presencia les daba tranquilidad. La madre, a pesar de su debilidad, comenzó a lamerlos suavemente, demostrando que su instinto seguía intacto. Era un momento de ternura y alivio. Después de tanto sufrimiento, la familia volvía a estar unida. Cada día que pasaba traía nuevas esperanzas. La madre gata empezó a moverse un poco más y, aunque todavía estaba en recuperación, ya aceptaba pequeños bocados de comida sólida. Sus ojos, que al principio reflejaban temor y agotamiento, ahora mostraban un poco más de confianza. Los gatitos, aunque aún frágiles, seguían ganando peso y fuerzas. Se mantenían en una incubadora para regular su temperatura, pero cada vez pasaban más tiempo fuera, junto a su madre. El proceso de recuperación sería lento, pero ahora estaban en un lugar seguro, con cuidados constantes y, lo más importante, con una segunda oportunidad para vivir. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, el futuro de la madre gata y sus pequeños comenzaba a iluminarse con esperanza.